Buenos días, amada iglesia. Estamos en el día número 13 de nuestro ayuno congregacional, iniciando este nuevo año 2025. Y este día me han pedido hacer la reflexión y dedicar el ayuno de hoy para los niños de nuestra iglesia, los niños y adolescentes de nuestra iglesia. Y para eso, mis hermanos, vamos a tomarnos un tiempo para recordar una historia de la Biblia, plasmada en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En el evangelio de Mateo está en el capítulo 19, en el evangelio de Marcos en el capítulo 10 y en el evangelio de Lucas en el capítulo 18. Los 3 evangelistas relatan esta historia, mis hermanos. Y es que era un día ocupado en la agenda de Jesús. Un día como tantos. Mucha gente venía a escucharlo, quería escuchar palabras de salvación, quería recibir sanidad, quería recibir bendición. Y me imagino, mis hermanos, el revoluto que había ahí, cuánta gente había venido. Y a los discípulos, porque si leemos la historia y cuando ustedes lo lean en detalle, van a ver que los discípulos estaban tan ocupados tratando de armar la logística con tanta gente que venía, porque no era un evento planeado, era espontáneo. El Señor enseñaba viviendo. Entonces era algo espontáneo y la gente venía y tenía tantos temas que abordar con el maestro. Empiezan hablando del matrimonio, de familias, de situaciones complejas, de temas de adulterio. Pero dice la historia que las personas traían a los niños. Y dice la historia ahí reflejada que los discípulos, en su afán de mantener el orden, incluso estaban no dándole prioridad a los niños que estaban ahí, sino que se los impedían. Claro, ellos decían, los adultos son los que tienen que escuchar estos temas, y tal vez pensaban o desestimaban la capacidad o la necesidad de los niños de acercarse a Jesús. Pero mi Señor, el Maestro, como solo Él lo podía hacer siendo Dios, conocía lo que había en las intenciones y en el corazón de los discípulos, y les dice: dejen que los niños se acerquen a mí. Y todavía les dice: no se los impidan. Fíjense en esto: deje que se acerquen a mí y no se los impidan. Jesús estaba preocupado porque los niños se acercaran a Él. Qué enseñanza más grande la que les estaba dando a los discípulos en ese momento. Les estaba diciendo lo importante. Pero la esencia, mis hermanos, es que los niños necesitan salvación. Ellos también necesitan de Jesús. Y el maestro lo estaba diciendo. En el mismo capítulo, más adelante, interesantemente, un joven viene y le pregunta al maestro que cómo hace él para heredar el reino de los cielos. Que Jesús acababa de decir que los niños heredarían el reino de los cielos. Y Jesús lo entrevista, y era un joven bien educado, pero le dice que deje todo y que lo siga. Y tristemente el joven no lo pudo hacer. Probablemente era un niño muy educado en su casa, muy bien cuidado, pero no le habían enseñado que era el maestro al que tenía que seguir y a dejarlo todo por él. Entonces, mis hermanos, la reflexión de este día tan importante es: ¿será que nosotros, los discípulos de este tiempo de la iglesia, estamos siendo como los discípulos de entonces? Y no nos preocupamos o desestimamos la importancia que tienen los niños de llegar a Jesús. Si en nuestras casas nos preocupamos por cuidar de ellos en todo sentido, pero ¿y qué de su espíritu? Que tiene que llegar al Señor, porque es con su espíritu con el que se comunican con Dios. Mis hermanos, el enemigo sí lo sabe. Y el enemigo busca atacar a los niños porque sabe lo importante que son para Jesús. Así que vamos a tomarnos un tiempo a esta hora para orar, para pedir como iglesia y ofrecer este ayuno por 2 cosas, mis hermanos. Una, Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos, Señor, a ver y escuchar audiblemente tu voz como la escucharon los discípulos de aquel tiempo, y a no impedirles a los niños a que te sigan, a llevarlos a Él en nuestras casas, en las calles, en la iglesia. Maestros, padres,
hermanos, colaboradores, todos unidos en llevando a estos niños a Jesús. Señor, ayúdanos, haznos entender eso, Señor. Y te pedimos que cubras a nuestros niños y adolescentes, Señor, porque el enemigo y el mundo sabe lo importante que son para ti, Señor. Y trata por todos los medios de robarles, Señor, ese tiempo precioso para que se acerquen a ti. Tú lo dijiste, no se los impidan, tráiganlos a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Padre, gracias, Señor. Dedicamos este tiempo y este ayuno para que tú, Señor, nos hables directamente al corazón y que protejas a nuestros chicos en estos tiempos difíciles para que puedan acercarse a ti, porque también necesitan salvación.